Si nosotros trabajamos limpiamente la descripción de escenas de estrés, entonces nos va a ser mucho más fácil hilar información entre escenas. ¿Me explico? Es decir, si yo tengo una escena bien descrita y he descrito todos los elementos y he sido capaz de encontrar objetivamente la información sobre el contexto, las personas implicadas, lo que sucede, el diálogo que hay entre ellas y demás, de forma limpia y sin demasiadas interpretaciones y opiniones, luego, cuando tenga una, dos o tres escenas de esas características, me será mucho más fácil poder entender que comparten en común esas escenas. Si yo en cada una de las escenas dejo espacio a que la persona explique y cuente, más difícil me va a resultar hacer ese tipo de asociaciones. Y claro, sin yo poder encontrar información que se repite en escenas, yo directamente no puedo acompañar en mi emoción, porque ese es el secreto de lo que hacemos. Lo que realmente permite la ampliación y la toma de conciencia es cuando la persona se da cuenta de que siempre está repitiendo la misma película allá donde está. Entonces es cuando la persona se da cuenta de que sus experiencias tienen mucho que ver con su programación. ¿Se entiende esto, no? Es al final un poco la estrategia que utilizamos. Decir, oye, mira, ¿te has fijado que aquí, aquí, aquí y aquí te pasa siempre lo mismo? Que parece que son distintas, pero el guión de fondo es exactamente el mismo. Vale, eso significa que no es casualidad lo que te sucede y que tiene que ver contigo. Es una forma de demostrar lo más empíricamente posible que esa persona está generando la realidad que vive. ¿Vale? Entonces, todo eso no lo podemos hacer si no trabajamos bien la descripción. ¿Vale? Por supuesto, la descripción es una intervención de muchas que están absolutamente interrelacionadas, porque claro está, yo no puedo llegar a un buen nivel de descripción si, por ejemplo, no controlo bien el desafío, si no intervengo cuando toca, si no soy capaz de detectar pues, inferencias de lenguaje no verbal que sean interesantes para mí, es decir, todo está hilado, ¿eh? Pero sí creo realmente que esta pieza, la descripción, es lo que marca un punto diferencial con respecto a las otras metodologías de intervención del ámbito de la salud. Porque nosotros trabajamos sobre la experiencia objetiva de la persona. ¿Me entendéis? Objetiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? Sin ningún tipo de interpretación. ¿Sí? Las otras terapias lo que suelen hacer es trabajar sobre la experiencia subjetiva. Es decir, dan espacio a lo que la persona siente o experimenta sobre lo que le sucede. Esto es algo muy normal y que de hecho parece lógico trabajar así. Pero la binomiación trabaja al revés. Porque entiende que dar espacio a la experiencia subjetiva de esa persona es una forma de afianzar su mapa mental, su percepción y su posicionamiento. En cambio, si quitamos espacio a todo eso y lo quitamos de enfrente y nos quedamos solamente con lo que sucede, entonces yo puedo dar una interpretación diferente sobre ese suceso. ¿Entendéis? Esa es la clave. Esa es la clave. O sea, digamos, esa es lo que pretendemos, ¿vale? Con la metodología que aplicamos. Y este es un punto diferencial con respecto a todo lo que existe. Al menos hasta donde yo sé y todo lo que he podido indagar, no hay ninguna otra metodología que proceda de esta manera. Cuanto más fieles seamos a ese proceso, con mucha más seguridad podremos encontrar una información significativa para la persona. ¿Vale? Para poder darle una información diferente, nos tenemos que basar en lo que sucede. Y nada más. ¿Vale? Entonces, esto que se entiende y que en principio, pues, como os digo, no es un procedimiento sencillo. No fácil, pero sí sencillo de entender. ¿Vale? ¿Pero por qué es complicado? Bueno, pues ¿por qué es complicado de hacer? Pues esto es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Son los puntos que vamos a tocar. Es decir, para poder hacer un trabajo de calidad en este sentido, pues cada uno de nosotros tenemos que hacer un trabajo interno importante. Jung decía que conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las tinieblas de otras personas. ¿Sí? ¿Por qué os comparto esta frase? Porque creo que esto es una verdad y una máxima
un principio que tenemos que tener muy presentes cada vez que queremos introducirnos de lleno a la vida de otra persona. Y la descripción implica eso, implica entrar en las entrañas de esa persona, en sus cuevas más profundas, en sus situaciones traumáticas, en sus momentos de máximo estrés y dificultad. Y ese paso, requiere de mucha valentía. Yo esto lo he notado, que muchos de vosotros decís, bueno, vale, motivo de consulta, ok, vale, escenario, vamos a la escena, a ver qué me encuentro aquí, porque no sé qué va a pasar y no sé qué me va a dibujar esta persona, ¿vale? ¿Verdad que sí que es un momento de incertidumbre total que dices, madre mía, me estoy metiendo en la boca del lobo y, uno, no sé qué me voy a encontrar, dos, no sé si voy a saber gestionar a la persona en ese momento de dificultad y por eso muchas veces no le permito y no la acompaño a describir bien la escena porque eso la puede perturbar emocionalmente y como yo no me siento capaz de sostenerlo, pues mejor la dejo hablar y que siga un poco el ritmo que ella considere. ¿Entendéis a lo que me refiero? Exige una valentía y un coraje muy importante. Es decir, mira, yo no sé a dónde voy, no sé a dónde iremos, pero sí que esto entiendo que es significativo para ti y yo te voy a acompañar. Como bien dice Jung, yo no puedo acompañar a esa persona a esos sitios si yo no tengo la costumbre o el hábito de indagar en los míos, de indagar en mis problemas. De entrada, reconocerlos. Que hay gente que lo que trata de hacer siempre es taparlos, ¿no? Y hacer como que aquí no pasa nada. Pues no, lo primero es reconocerlo. Reconocer cuáles son nuestras tinieblas y cuáles son nuestras cuevas oscuras y todo eso que todavía está por resolver y que tenemos que ponernos manos a la obra. Hablamos de quizá conversaciones pendientes con nuestra pareja, discusiones reiteradas que no sabemos cómo gestionar. Hablamos quizá de mi incapacidad para hacer frente a mamá, papá, para acercarme a mis hijos de una forma más amorosa incluso, para darme el permiso a mí de expresar mis emociones positivas hacia gente que quiero. No sé, pero cada uno tiene sus batallas internas. ¿Me explico? Y cada uno tiene sus heridas. Y si no hacemos ese viaje, que es un viaje constante, no es un viaje de ida y vuelta y ya, me encierro en mi casa y ya no volvemos a... No, es un viaje de constante revisión. Y de que cada vez que yo me encuentro una dificultad en mi vida, un problema o un conflicto, tengo la capacidad de pararme y decir qué es lo que no está funcionando en mi vida. Y tener la sinceridad conmigo mismo para reconocerlo. Es lo mismo tener la valentía de entrar a describir una escena de estrés a tener la valentía de dar un paso en mi vida que hace tiempo que no me atrevo a dar. Ya sea a nivel profesional, a nivel de pareja, a nivel de compromiso con alguien, a nivel de lo que sea, ¿entendéis? No hay ninguna diferencia. Todo el rato es atravesar un contexto e ir hacia otro distinto. Es ir a otros niveles de profundidad. Y es estar más en conexión con uno mismo. Y por lo tanto, más en conexión con otra persona. Porque no hay ninguna diferencia. Si yo no estoy conectado con mis necesidades, con mis instintos, con mis anhelos, con mis deseos, soy incapaz de percibir eso en otra persona. No hay ninguna diferencia. ¿Entendéis? La distancia que hay entre lo que yo soy y la otra persona y entre mi cabeza y mi corazón. Es lo mismo. Si yo no soy capaz de bajar aquí, yo no puedo ir a ningún otro sitio. Os digo que esto es lo que realmente os va a hacer buenos profesionales cuando os sentéis frente a otra persona. Eso, vuestro proceso interno. Porque eso es lo que a la otra persona llega. Luego la metodología va de la mano de vuestro proceso interno. Pero esa es la dirección, no al revés. ¿Qué implica la descripción? ¿Por qué, siendo una cosa tan fácil, nos complicamos la vida y a veces nos sale de la peor manera? Pues porque implica, en primer lugar, atreverse a controlar los ritmos internos del cliente. A decir, ahora soy yo quien va a llevar el mando. ¿Vale? Si vosotros notáis en vuestras sesiones que el cliente no tiene variaciones en su tono de voz, en sus ritmos internos, en su forma de comunicarse, ¿no? Que siempre suena de la misma manera, significa que no estáis llevando el acompañamiento como se debe. Lo normal es que haya subidas y bajadas, que ahora haya parones,
Que ahora hablemos un nivel, pero que luego rebajemos y vayamos más lentos. Todo ese movimiento, es decir, tenemos que pasar por un espectro emocional durante la sesión. Si no, no estamos tocando nada. ¿Entendéis, no, lo que os digo? Entonces, uno tiene que tener la valentía de que cuando estamos entrando en una escena, pararse y decir, ahora vamos a ir poquito a poco. ¿Sí? Ahora toca sufrir, lo siento mucho. No podemos pasar rápido. Tienes que volver a revivir ese dolor. Porque si no, sin volver a tener esa experiencia, no podemos generar un cambio. Tienes que volver a vivirla. ¿Vale? Pero no te preocupes que yo estoy ahí contigo. La descripción también implica entrar de lleno en una herida, provocar una alteración emocional, que es lo que decíamos antes. ¿Entendéis? Es volver, es quiero decir, la persona trata de hacer todo lo posible para no ir a esas escenas. Tratar de llevarte a otras escenas que tienen que ver con otros problemas de gravedad distinta. ¿Sí? Intentar confundirte para que no tomes realmente el camino que más me duele. Ahora, si nos estamos enfocando en eso, claro, la persona establece todos esos mecanismos de defensa porque no quiere ir. Y no quiere ir porque significa estar jodido o jodida. Significa estar mal durante un rato. Y todos hacemos lo posible por tratar de tapar esas heridas y no volver. Entonces significa entrar en un sitio en el que no sabemos qué va a pasar con esa persona, cómo va a responder, si se va a poner muy nerviosa, si no, si va a saber sostener el dolor, si nosotros vamos a saber acompañarla en ese sentido y a poder sacarla desde ahí. ¿Entendéis? Implica atreverse a ver el mundo de la forma en que lo ve la otra persona. Esta también es muy importante. Significa empatizar a un nivel profundo y real. Y significa dejar de lado mi forma de ver y entender las cosas. Porque yo primero, para poder darle una percepción distinta, yo tengo que entender cómo es su funcionamiento interno, cómo funciona su mente. ¿Sí? Cómo establece asociaciones. Y para eso tengo que estar plenamente conectado con el cliente. Y, por supuesto, implica hacer frente pues, a la incertidumbre. Al qué va a pasar a partir de aquí. Al soltar. ¿Sí? Soltar. Generar un espacio para que aparezca una información nueva. Cuando perdemos el contacto con nosotros, con nuestros deseos, con nuestros impulsos, con nuestras necesidades profundas, también empezamos a perder el contacto con los demás. Y por tanto se nos es más difícil leer los estados emocionales de esa persona y saber hacia dónde tenemos que ir. O sea, perdemos la intuición, que es el ingrediente principal. En el momento en que vosotros os liberéis de la presión de tener que saber qué es lo que tenéis que hacer en cada momento, entonces encontraréis las respuestas. Pero en la medida en que yo trato de anticiparme o saber cada paso que tengo que dar y cuál es el siguiente paso que tengo que dar y controlar todo el proceso, los acompañamientos se van a transformar en algo mecánico. No va a haber esa magia de fondo. ¿Entendéis? Un acompañamiento bien hecho se sorprende tanto el cliente como el acompañante. Los dos se sorprenden.